Los científicos, seres imprescindibles para el desarrollo del conocimiento y de las polémicas. Hoy en Los Científicos, en el CRUB, por primera vez, con Laura Méndez. ¿Cómo te va, Laura? Bien, muy bien. ¿De profesión historiadora? Sí, podríamos decir. Sí. En realidad soy profesora, licenciada y doctora en historia. De la Universidad del Comahue. De la Universidad del Comahue, sí. Y un poquito la cara visible de la carrera en Bariloche. Sí, el nexo entre la sede principal de la carrera de historia, que es la Facultad de Humanidades en Neuquén, y la carrera de Bariloche, que ya lleva 18 años de vida en la ciudad, y 17 que yo soy la coordinadora. Y una carrera muy prestigiada, ¿no? Si me decís a mí, digo que por supuesto que sí. Habría que preguntarle a la gente, pero creo que en general le ha hecho muy bien la carrera a la comunidad, porque gracias a estos alumnos que tienen la obligación de recibirse, han aumentado la cantidad y la calidad de investigaciones sobre el pasado local y regional, lo cual creo que para una comunidad es un aporte porque el pasado siempre arroja luz sobre el presente. Imagino la respuesta, pero hace poquitos días en la capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, se había decidido no dar historia en cuarto y quinto año. ¿Qué pensás? Yo estaba furiosa, porque creo que lo que está en revisión y de lo que hay que apropiarse es pensar una historia muy alejada de la historia que nosotros estudiamos en la escuela, donde lo que hacíamos era memorizar datos, fechas y reconocer hombres gloriosos y próceres. La historia no es solo el estudio del pasado, sino la historia trabaja la tritemporalidad. Se conoce el pasado, se comprende el presente y se vislumbran futuros posibles de horizontes de acción. Entonces creo que es una decisión política conocer la historia, porque es comprometernos con nuestro hoy, luchar para el futuro, construir proyectos identitarios y que un pueblo sin memoria es un pueblo frágil. Ahora se hace trampa en la historia, ¿no? En la historia, como en todas las ciencias, hay diferentes maneras de concebir y narrar lo que pasó. Algunas intencionadamente omiten, otras profundizan, otras olvidan, pero siempre tenemos que tener en cuenta que la verdad única no existe, sino existen diferentes miradas acerca de lo que ha ocurrido y que es responsabilidad del historiador, serio y comprometido éticamente, dar cuenta con qué materiales y con qué fuentes construyó esa versión del pasado que intenta compartir. ¿Cuántos estudiantes hay? Aproximadamente 300 estudiantes y más de 70 egresados que hoy son los profesores de historia, los directivos de colegio secundario, investigadores del CONICET, licenciados, doctorandos, que están nutriendo de pasado regional a la historia patagónica. Durante mucho tiempo la historia del oeste rionegrino fue un espacio marginal. Realmente los trabajos refieren a los lugares donde hay centros académicos. Neuquén Capital fue el centro que irradió, y desde que está la carrera a estas miradas pensadas desde los centros capitalinos como Neuquén o Viedma en su momento, le surgen otras historias más al margen, una historia de Bariloche más emparentada con Chile que con el resto del país, que ponen en jaque algunas afirmaciones que se vinieron haciendo de la historia tradicional y que con el trabajo en terreno nos damos cuenta que al menos hay que matizar. Ahora retomamos el tema de Chile y de Bariloche, pero antes, ¿es fácil para la gente imaginar lo que hace un docente? ¿Es fácil imaginar lo que hace un director de una escuela? Cuando hablas de investigación, ¿qué se hace en investigación? El investigador en historia tiene diferentes opciones y en función de la opción que elija, recorre diferentes caminos. En general, nosotros trabajamos con documentos que son los rastros materiales que la presencia de varones y mujeres han dejado en el tiempo. No solo los oficiales, sino aquellos como podrían ser el epistolario, las cartas, los diarios íntimos, las agendas telefónicas, la prensa. Y cuando nos abocamos a historia más reciente, hay toda una rama de la historia que se llama historia reciente, que aproximadamente se mueve en un horizonte temporal de la dictadura, de la última dictadura militar en adelante. Trabajamos mucho con historia oral, es decir, nosotros procuramos fuentes entrevistando y reconstruyendo historias de vida de aquellos que fueron protagonistas de ese pasado que queremos contar. Cuando decíamos que hacen trampa los historiadores, ¿es cierto que la fecha de nacimiento de Bariloche se cambió en un congreso de historia?
En realidad, yo siempre digo que una de las claves para comprender esta fragmentación de identidades que tenemos en Bariloche es que generalmente lo que identifica a cualquier sujeto es su fecha de cumpleaños. O sea, la fecha de cumpleaños es tu punto de partida, es tu nombre que te dieron tus padres, es a quien invitaste a la fiesta, que son tus seres más próximos. En Bariloche durante decenas de años se festejaron 3 cumpleaños a la vez. O sea, era una ciudad que había nacido por lo menos 3 veces. La primera con el general Villegas cuando hizo la bandera en el Cerro Carmen, la segunda cuando Wiederhall llegó a Bariloche en 1895, la tercera cuando Julio Argentino Roca creó por decreto la colonia agrícola y ganadera pastoril Nahuel Huapi, y esas 3 fechas coexistieron durante mucho tiempo hasta que el primer congreso argentino rionegrino de historia que se hizo en la ciudad de Viedma, los historiadores evaluando estos documentos decidieron que el decreto oficial de Roca, que entonces era presidente de la nación, 3 de mayo de 1902, era el que tenía más peso. Y a partir de entonces los otros 2 cumpleaños dejaron de festejarse y Bariloche empezó a tener una sola fecha, que fue el 3 de mayo como la legítima para darle vida.